Eclesiastés capítulo 7, versículo 28. A principios de mes comencé estos dos estudios, son un par de estudios, uno para más enfocado a los hombres, otro un poco más a las hermanas. Y tomo como base este versículo de los dos estudios. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 28. Eclesiastés 7, 28. Lo que aún busca mi alma, no encuentro. Un hombre entre 1000 he hallado, mas mujer de todas estas nunca hallé. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das el día de hoy de abrir tu palabra, de escudriñarla, Señor, de saber acerca de ti, de conocer más de ti. Señor, yo pido esta mañana toques nuestros corazones, Señor. Yo pido por cada una de mis hermanas, Señor, que tú obres en sus corazones, Señor. Dame el entendimiento, dame la sabiduría. Señor, reconozco que no soy yo suficiente en mí mismo, Señor, pero tú eres nuestra suficiencia, Padre. Amén. Yo lo pido, lo agradezco todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hablamos un poco acerca de hombres y como dije, Salomón pone un estándar muy alto. Salomón está haciendo vamos a llamarlo así, una encuesta. Salomón dice, de 1000 hombres que tengo, yo encontré uno que pues valía la pena. Yo encontré un hombre que era buen hombre, que sabía hacer las cosas bien, ¿no? Y hablamos un poco acerca de algunas características que la Biblia nos da que debe tener un hombre, ¿no? Hablamos acerca de oración, hablamos acerca de autoridad y muchas otras cosas más. La verdad es que esto no es algo exhaustivo. Si quisiéramos hacerlo exhaustivo nos llevaría más tiempo. Pero después, bajo la misma cantidad, él toma otra vez, puedo decirlo así, 1000 mujeres, pero Salomón dice, de esas 1000 no encontré ni una. Y conocemos, ¿no?, ese proverbio, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque me gusta un poco más, como dice 1909, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima es mucho, largamente más grande que las piedras preciosas. Entonces, encontrar una mujer que verdaderamente valga la pena, que verdaderamente sea una mujer, es muy difícil. Y uno de mis libros favoritos acerca de esto, que yo les invito, hermanas, no es muy largo, pero puedes encontrar muchas cosas en este libro, es el libro de Ruth. Para mí Ruth es algo increíble porque, para empezar, ni siquiera era una mujer del pueblo de Israel, era una mujer pagana. Ella vivía adorando a otros dioses. Y sin embargo, la encontramos en el mismo centro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo increíble y yo encuentro algunas características. Yo quiero señalar algunas que yo vi que creo deben trabajar en esta parte. Ahora, antes de entrar a estas características, quiero que consideremos un poco acerca de cómo se considera, o cómo se consideraba más bien primeramente, lo que hace valer a una mujer. No pienso yo qué parámetros pudo tener Salomón para decir, bueno, esta mujer sí vale o esta mujer no vale. Y si nos vamos al tiempo de los jueces, que es cuando se escribe el libro de Ruth, cuando vive Ruth, más o menos 1000 años antes de Cristo, hay algunas cosas que hacían valer a una mujer. No estoy diciendo que son correctas o no, solo estoy dando los datos. La primera, y creo yo la más importante en ese entonces, era la fertilidad. Una mujer valía por cuántos hijos puede tener y principalmente si eran hombres. Inclusive la esterilidad era algo considerado como una maldición de Dios. No sé si recuerdan esa mujer, si no me equivoco, es Raquel, que dice, dame hijos o me muero. Ella prefería morirse antes de no tener hijos, antes de ser estéril. Entonces, esto era algo en aquel entonces que para las mujeres era lo que les hacía valer, ¿no? Y como digo, especialmente el poder tener hijos hombres. Otra cosa que se tenía en ese momento de los jueces es que la mujer era un objeto de placer. Para hombres era un objeto de propiedad muchas veces. La verdad es que leyendo ese libro de jueces me llena de
puedo decirlo, rabia, cómo termina el libro de Jueces, sí, con toda una tribu violando a una mujer. Y es increíble, pero así se veía a la mujer. La mujer no era más que vendida como un simple esclavo, como una propiedad. Algo que puedes ir tú al mercado y así como compras un perrito o compras, no sé, alguna cosa así, bueno, tú podías comprar una mujer y usarla para lo que bien te pareciera. Ahora, la mujer obviamente en este momento, en estos años de los jueces, quedaba vulnerable. Era la mujer vulnerable, y esto se debe principalmente a la falta de un liderazgo, y es aquí donde va un poco la pedrada a hombres, la falta de liderazgo que existía en ese tiempo de los jueces. En ese tiempo vemos un sube y baja de que había un buen juez y todo bien y seguían a Dios, y luego venía uno malo y se mezclaban con las culturas paganas. Y tenemos obviamente el olvido de la ley de Dios, que era una constante. Y aquí quiero hacer una nota, y es lo que espero yo lograr también el día de hoy. Uno de mis propósitos con este estudio es que reconozcamos que la Biblia no es algo machista. La Biblia no apoya toda esta idea del patriarcado y tampoco apoya este tema del feminismo. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de esto. Pero Dios en sí mismo no es machista. O como muchos piensan que la Biblia es un libro solo de hombres, ¿no? Hay muchas mujeres que puedo yo mencionarles que hicieron grandes cosas, pero vamos a estudiar el día de hoy cómo lo hicieron, bajo qué términos y qué cosas fue lo que le hicieron valer. Ahora, avanzamos del año 1000 al día de hoy y encontramos que ha habido algunos cambios en las cosas que hacen valer, no muy grandes, esencialmente siguen siendo muy parecidos, pero hoy en día hay cosas diferentes que hacen valer a la mujer. ¿Y cuál es la primera cosa que hoy en día le da valor a una mujer? Yo sé que todos tienen la respuesta, es la belleza. Hoy en día es lo que más valoran de una mujer. ¿No me crees? Ayer fuimos con mi esposa creo que fue a Urrera, y tienen aparadores grandísimos de maquillaje, de cosas para cabello, de cosas para todo eso. ¿Por qué? Porque es valorado. Pero me gusta una frase que buscan, muchas veces las mujeres buscan una estética perfecta, inalcanzable. Esa es la verdad. Buscan estar correctamente, perfectas completamente, pero al final es algo inalcanzable. Porque tú preguntas a una mujer y nunca está contenta con su belleza. Siempre quiere algo más, siempre dice, no me gusta esta parte de mí, no me gusta esta otra parte de mí. Yo no creo que es realmente algo que debe darle un gran valor a la mujer. Creo que sí es algo que Dios dio a mujeres. Mujeres son más bonitas que hombres, pero no es algo que las debe poner muy arriba. Ahora, otra cosa que tenemos hoy en día, y yo lo consideré, es que las redes sociales son el nuevo espejo de valor social. Ya no determina el espejo, ¿no? Yo pensé en es un cuento, ¿no? Blancanieves, yo pienso en película, pero Blancanieves, ¿no? Llega la reina y le dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de todo el reino? Bueno, hoy no le preguntas eso al espejito. ¿Ves cuántos likes tienen las publicaciones? ¿Ves cuántos seguidores tiene esa modelo en Instagram? ¿No? Y tienes todo esto, ¿no? Y la belleza hoy parece que es la cosa más importante de las mujeres, ¿no? Veíamos también con mi esposo una serie de este tipo coreano, y están tres viejitas, están ahí, hacen una pijamada de viejitas, y dice una señora, como le preguntan, oye, pues ¿qué se siente ser así tan vieja? No era la más vieja, y ella empieza a decir, dice, me siento bien, me gusta envejecer, me gusta cómo envejecí. Y eso es algo que hoy en día las mujeres no quieren. Quieren verse siempre jóvenes. La pomada que más venden es la que más años te quita. Otra vez, está eso ahí. Sin embargo, yo creo que una mujer, Dios le permite ser grande y todo eso, es algo que da valor. Y ahorita vamos a seguir hablando de eso. Pero otra cosa que hoy en día está en las mujeres, y es un error total, y otra vez, como lo dije aquel día con los hombres, yo no pido perdón por lo que voy a decir, pero es el empoderamiento de la mujer. Ese error de que la mujer necesita ser empoderada. ¿Qué es esto de ser empoderada? Vamos a entenderlo correctamente. Lo que el mundo entiende como que la mujer puede ser empoderada es hacer
todo lo que Dios le dio al hombre que hiciera. Eso es para la mujer sentirse empoderada. Decir, yo puedo hacer algo que ustedes dicen que yo no puedo hacer. Ahora, yo debo reconocer en esto, y como lo dije en el estudio a los hombres, la mayoría de la culpa yo culpo a los hombres. De todo yo voy a culpar a los hombres. Esa es la manera en la cual yo crecí, yo aprendí. Yo recuerdo un hermano una vez enseñaba en un estudio, él decía, mi papá, cuando él recibía alguna queja del profesor, dice, bueno, mi papá, yo no tenía argumento, yo no tenía palabras, si el profesor tenía una queja de mí, yo sabía que mi papá iba a darme vara. No importa si yo tenía razón o no, eso era así. Y yo creo que Dios nos juzga así a los hombres. Él nos dio autoridad y mucho o la mayoría o todo el mal que sucede, yo culpo primeramente al hombre. Pero eso no quita la responsabilidad. Eso no quita el error que ha tenido la mujer. Y vamos a hablar también un poco acerca de eso. Pero la mujer, al querer hacer eso, al querer alcanzar todo lo que dicen que no puede, al querer hacer todo lo que Dios le dio al hombre que hiciera, la mujer está perdiendo lo que ella es. Por tratar de ser algo que no es, pierde lo que verdaderamente ella es. Lo que Dios le dio especial, capacidades que Dios dio a la mujer, que yo creo Dios no nos dio al hombre, la mujer, por querer alcanzar eso, está perdiendo lo que Dios le dio. Una vez en un instituto, el hermano Ricardo, me pareció muy bueno el comentario que él hizo. Él hablaba, ¿no?, acerca de, por ejemplo, en la escuela, tu hijo es bueno para matemáticas, es muy bueno para matemáticas, y pues para español, más o menos. Y a veces como padres lo que hacemos es conseguir un maestro de español, porque pues va más o menos mal en español y necesita. Y decía, y yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, quizás sea mejor conseguirle un maestro de matemáticas, porque él está haciendo bien eso, y es a lo mejor un don que Dios le dio. Y a veces como hombres, hablo de manera general, nos enfocamos en lo que Dios no nos dio. Queremos lo que Él dijo, no. Y ahí tienes a Eva. Lo que Dios te dijo, mira, eso no. Olvidas de los cientos de árboles que Dios puso alrededor y te enfocas en el que Dios te dijo, no. A veces así somos, no solo mujeres, también hombres, ¿no? Y acerca de las características que yo voy a decir, yo creo hombres debemos tenerlo 10 veces más cada una de ellas, y ahorita voy a explicar por qué. Pero volviendo a este punto del empoderamiento, Dios dio cosas especiales a la mujer que no dio al hombre. Yo creo que hay cosas que Dios no nos dio a nosotros. Y hay cosas que Dios dio a los hombres que no dio a las mujeres. Y eso no es machismo, no es patriarcado, ni siquiera es acepción de personas, es sabiduría de Dios. Dios vamos a también en eso. Y por último, hablamos de lo que hoy en día vale una mujer, la belleza, el empoderamiento, y por último, la independencia. Y esto es un veneno. Y es un veneno de nuestra cultura, porque anteriormente no era así, es algo que hoy tenemos. La independencia, el individualismo, esto es algo totalmente erróneo en cualquier área que tú lo veas. Yo sé, la Biblia trata una parte individual. Yo no voy a responder a lo mejor por los pecados o por los errores de otros ministros, ¿no?, que están trabajando conmigo. Pero yo soy copartícipe con ellos, de trabajos, de victorias, de derrotas. Es un equipo. Pero el mundo nos vende, no, tú eres independiente. Pásame para acá más, de este lado. El mundo nos vende esto, nos vende la independencia. Es decir, yo no necesito de nadie. Y eso es lo que dicen mujeres, ¿no? Yo puedo tener hijos sin tener un esposo, porque yo mando. O la idea, ¿no? Mi cuerpo, mis decisiones. Y centrarse tanto en el mí, en el yo soy independiente, yo hago lo que quiero, pero Dios no nos creó independientes. Ni a hombres, y mucho menos a mujeres. Todos tenemos una dependencia entre nosotros y obviamente mayormente nosotros. Entonces no pienses que la independencia, que el decir no necesito a nadie, te hace a alguien grande. Eso es todo lo contrario. Yo creo que esto es un engaño de Satanás, no solamente a mujeres, sino a hombres y todos en nuestra cultura. Ahora, lo que Dios dice acerca de lo que vale una mujer. ¿Qué es lo que yo considero? Y otra vez, esto solamente es la introducción, es algo muy rápido.
Pero lo que Dios dice que hace valer una mujer primeramente es su similitud con Cristo. Esto es para todo, hombre y mujer, y ahorita lo explico también un poco más. Pero hermano, nuestra meta es imitar a Cristo, es ser como Cristo es. Seas hombre o seas mujer, ¿por qué? Porque la Biblia dice, Él es el varón perfecto. Él es lo más alto, seas hombre o seas mujer, tú debes ver a Cristo. Dice ese pasaje, ¿no? Ahí en Proverbios 31, vana es la gracia, la hermosura se va a acabar, lo estoy parafraseando, pero ¿qué es lo que importa? La mujer que teme a Jehová, la que busca agradar a Dios. Contraparte un poco a lo que dice el mundo, Dios valora lo que hay dentro de la mujer más que lo que hay afuera. Y me gusta mucho esto. Yo estuve estudiando últimamente al apóstol Pedro, me tocó enseñarlo en el grupo de mujeres que tienen. Y me gusta el apóstol Pedro porque puedes ver más su pragmatismo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando habla de matrimonio en Efesios, es muy bueno, es inspirado, es palabra de Dios, pero no sé si llamarlo así, es un poco más sublime. Él pone Cristo y la iglesia y ámalo y todo eso. Pedro es más práctico, y Pedro sí dice, mira, conoce a tu mujer porque necesitas conocerla, habita con ella según ciencia, da honor a ella, ella es vaso frágil. Pues Pedro me gusta más, es un poco más práctico. Y respecto a eso es evidencia de que Pedro sí era casado, Pablo conocía un poco más. Pero Pedro algo que habla acerca de las mujeres es, dice, mira, lo que vale es el adorno interior, no el exterior. El exterior, otra vez, es algo bueno, voy a tocar muy levemente esa parte. Pero lo que Dios ve es más tu corazón que lo que hay afuera. Y eso es lo que Dios dice. ¿Qué hay dentro de una mujer? Y por último, lo que Dios va a valorar en una mujer, lo que Dios va a ver específicamente, es qué también está cumpliendo con el papel que Dios le dio. Dios no va a juzgar a los peces por qué tan bonito cantan. Dios no va a juzgar a los hombres por qué tan alto vuelan. Dios nos va a juzgar a cada uno conforme la tarea que nos dio. Dios no es injusto, ¿no? Sí. Hay una frase de Einstein que dice que si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, siempre va a creer que es un tonto. Y así pasa a las mujeres. Nunca están contentas porque siempre están midiéndose con parámetros que no son parámetros hechos para ellas. Dios les dio un trabajo, y la verdad es que yo estudiando esto podría pasarme todo el día aquí, quedarme en esta parte de la ayuda idónea, porque ese es el trabajo que Dios dio a las mujeres. Sin embargo, vamos a ver rápidamente Ruth, pero no quiero irme sin tocar un poco este tema de la ayuda idónea, porque ese es el trabajo que Dios les dio. Quiero leer un poco para no equivocarme respecto a lo que voy a decir. Dice, el hombre fue creado primero, pero fue declarado no bueno. Hombre hablando en sexo masculino. El hombre fue creado primero, pero fue declarado no bueno hasta que llegó la mujer. Si han leído eso, la creación, crea todo y dice, creó al hombre y Dios se queda como, algo falta. No bueno. Ahora, esto sugiere que el hombre no estaba incompleto en cuanto a dignidad, sino en cuanto a capacidad de cumplir la misión divina. Okay, no sé si se van entendiendo. Dios crea al hombre primero y dice, algo falta. No que el hombre estuviera equivocado. Es como, me gusta mucho ese ejemplo. Los bebés pueden ser perfectos tienen sus manos, tienen sus brazos, pero todavía son incapaces de cumplir una misión completa. Más o menos es así como Dios crea primero al hombre, pero dice, falta algo, falta una cosa. Y es entonces cuando viene la mujer. Entonces dice, la mujer como ayuda idónea es la fortaleza que completa esa capacidad. O sea, es ese complemento que se necesita para eso. Dios ve una mujer que también está cumpliendo su rol de ser esa ayuda, ese socorro, ese complemento, no precisamente al hombre, sino a la causa de Dios, que es ser su imagen misma. Y aquí utilizo yo un ejemplo que yo nunca lo he visto en otros lugares, o al menos a mí me ha dado mucha paz y es muy práctico utilizar este ejemplo. Pero cuando Dios crea al hombre, en ese relato, y ahora hombre, estoy hablando los dos, hombre y mujer, Dios utiliza un plural. Dios dice, hagamos
al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Son plurales. O sea, no es solo como Dios hablando con él mismo. Es nosotros. Y yo creo que está hablando de esa Trinidad que hay dentro de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el hombre es creado así. Ambos, hombre y mujer, son creados de la misma manera. Entonces, si nosotros analizamos la esencia de Dios, la persona de Dios, podemos entender un poco acerca del hombre. Y es aquí donde digo que el individualismo es este veneno que nos mata. ¿Por qué? Porque yo pregunto, tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuál es Dios? Los tres, sabemos, los tres son Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuál es más Dios? Ninguno. Los tres son igualmente Dios. Pero ¿sabes qué si encontramos en la Biblia? Vemos al Padre que con su autoridad diseñó la salvación, ¿no? Y tenemos una misión, ¿no? Podemos ver la misión como la salvación del hombre. Y Dios nos da a nosotros, como hombres, la misión de ser su imagen, sus reflejos, representar a Dios en este mundo. Entonces, Dios tiene la misión de salvar. Y tenemos al Padre con su autoridad dando los términos de cómo va a ser la salvación. Él dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Eso es autoridad. Es como cuando un hombre dice, en la casa no se dicen malas palabras. Eso es autoridad. O cuando un hombre dice, en la casa vamos los domingos a la iglesia. Eso es autoridad. Y después tenemos al Hijo sometiéndose a esa autoridad. Porque ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que derramó la sangre? Jesucristo. Fue el Hijo. Ahora yo pregunto, ¿quién es más Dios? Son igualmente Dios. ¿Okay? Pues no sé si me explico. No hay mayor entre hombre y mujer como, Dios ve a los hombres como más altos, son iguales. Diferentes roles que Dios dio, diferentes responsabilidades, diferente autoridad. Y otra vez, espero me entiendan, hermanas. En un punto, el hombre sí es más especial que la mujer. Dios dio más responsabilidad a él. Dios va a juzgar más fuertemente a hombres. Dios va a pedir más de hombres. En ese punto, sí es especial al hombre. Pero si hablamos de dignidad delante de Dios, ambos son iguales. ¿Sí me explico? Sí me estoy dando a entender, ¿no? Y por ejemplo, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es enviado, que procede del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que aplica en nosotros la salvación, ¿no? El que viene, el que nos regenera, el que nos da la fe, para que nosotros creemos. Y Él dice, Él es enviado, ¿no? Cristo dice, yo les voy a mandar. Y ahora Cristo está tomando una autoridad. Si yo les voy a mandar al Espíritu Santo, ¿quién es más Dios? Son igualmente Dios, pero tienen roles, trabajos diferentes. Entonces, un poco así es como yo explico a veces eso. El Hijo se sometió al Padre, y eso no lo hace menos. Es más, aún termina Él exaltado, es lo que Pablo muestra ahí en Filipenses. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Y eso es un poco a grandes rasgos mi introducción, un poco cómo vemos la mujer, cómo ve el hombre, cómo el mundo lo ve, cómo lo ve ahora. Ahora, yendo ya un poco más a características, cosas un poco más específicas, ¿no? Porque podemos decir, bueno, yo es un problema que tengo y trato de corregir. Nos gusta ser muy generales a veces en muchas cosas. ¿Por qué? Porque donde hay generalidad, no hay acción. Ser ayuda idónea. Bueno, ¿y qué es ser ayuda idónea, no? Verás, estás cumpliendo. Bueno, yo encontré algunas cosas en Ruth que podemos ver. Acompáñenme a Ruth capítulo 1. Si tienen tiempo en esta semana, pueden ustedes leer todo eso. Son solo cuatro capítulos, no es muy largo. Pueden leerlo en un día, pueden leer un capítulo cada día por 4. Yo voy a dar 9 cosas que yo encontré. No vamos a tocar las 9, solamente quiero dárselas 9 cosas que yo encontré hasta el momento en el que a Ruth se dice, tú eres mujer virtuosa. La primera es que Ruth era una mujer decidida. Ruth tiene una decisión. Ruth era una mujer trabajadora. Ruth era una mujer de fe. Ruth era alguien obediente. Ruth fue alguien fiel, alguien leal. Ruth era alguien que cuidaba su apariencia. Era una mujer estética. Ruth era una mujer clara, directa. Ruth era una mujer que se dio a respetar. Y Ruth fue una mujer que supo descansar en Dios. ¿Okay? Esos son los 9 que yo encontré. Vamos a ver solamente algunos. Si da tiempo, puedo tocar algunos otros de manera
un poco más superficial. Pero vamos a ver esta parte, decidida. Para mí es la primera cosa que sorprende de Ruth. Es un versículo que ponemos mucho en bodas, pero es interesante que Ruth no se lo dice directamente a su esposo, se lo dice a su suegra. Ruth capítulo 1, y vamos a leer versículo 14 al 18. Dice, mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y ve el 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablar, dejó de tratar de convencerles. ¿Sabes? Una mujer necesita eso. En muchas áreas, ¿no? Y obviamente yo creo que esta es una de las más importantes, el matrimonio. Pero mujeres deben ser decididas en las decisiones que toman. No sé, hoy creo que está bien. Y yo puse algunas cosas que pueden hacer cambiar a una mujer. ¿Qué tal de las situaciones? A Orfa hizo cambiar. Yo estoy seguro de que Orfa, cuando estuvo casada con este judío, pues a lo mejor ella sí iba al templo, a lo mejor sí hacían la fiesta, ¿no? Los judíos tenían cada año, aunque no estuvieran en Jerusalén, tenían que hacerlo viendo justamente hacia el templo, o teniendo al menos en mente recordar la Pascua, todo esto. Y yo creo que ella lo hizo. Pero cambian las situaciones, se queda sin esposo, y ahora ella dice, bueno, ahora me regreso a mis hijos. Ahora cambia. Las situaciones pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser situaciones económicas, pueden ser situaciones de salud, puede ser el tiempo. Estas son cosas que hacen cambiar, ¿no? Pero si han tomado una decisión, deben ser firmes en esa decisión que han tomado, ¿no? Y otra vez este versículo lo utilizamos por excelencia. Yo lo utilicé, bueno, en nuestra voz utilizamos Cantares 8:7, pero Janet me hizo un dibujito ahí, yo lo tengo pegado ahí en mi oficina, ¿no? Donde está ahí porque es un pasaje donde de veras ves la decisión de esta mujer de decir, yo voy a decidir eso. Ahora obviamente deben decidir bien, vamos a ver un poco de eso. Pero ahora, solo una aclaración, no estoy diciendo que una mujer no puede cambiar de opinión o no puede avanzar en su pensamiento. Obviamente sí, obviamente esto es bueno, ¿no? Janet, cuando nos casamos, ella dijo, no, pues quizá no tengo tanta intención de estudiar, ella dejó de estudiar y hace unas semanas me dice, bueno, la semana pasada, me dice, oye, me gustaría estudiar y le digo, adelante. No es como, no, tú dijiste que ya no vas a estudiar y ya no, es bueno. Pero hay decisiones básicas, trascendentales en nuestro matrimonio que no van a cambiar. Por ejemplo, yo dije, yo voy a ser evangelista. ¿Vas conmigo o no vas? Y ella dijo, sí, yo voy. Y eso es decisiones en las cuales mujeres deben ser firmes. Salvación, cosas que mujeres no deben ceder. ¿No? Mujeres deben decirles que si tú no quieres ir a la iglesia, si se casan y por alguna razón el hombre no quiere ir a la iglesia, tú debes ser firme en tus decisiones que has tomado, en tus convicciones. Ahora, otra cosa que hace cambiar mucho a mujeres, y yo digo son cosas que deben trabajar, son las opiniones. Mujeres son muy susceptibles a opiniones, pero deben ser firmes. Es, por ejemplo, acerca de sus matrimonios. Mujeres son muy susceptibles a que alguna hermana alguien hizo un comentario de su matrimonio y eso las hace dudar, como, sí estaré haciendo bien, sí estaré. Mi hermana, si tú estás convencida de lo que estás haciendo, si tú estás agradando a Dios y a tu esposo, deja que los demás digan lo que quieran, preocúpate por tu matrimonio. Amén. No dejas que cosas entran ahí, que opiniones entran ahí. Debes ser firme en lo que estás haciendo y obviamente convencerte de lo que estás haciendo. ¿Qué tal de los hijos? Otra vez, tomen esa balanza. No estoy diciendo
nunca debes aceptar consejo, que nunca debes pedir consejo, no, debes hacerlo. Pero tú debes tener convicciones en ti misma de que dices, ok, estamos haciendo esto, esto agrada a Dios, esto agrada a mi esposo, lo estoy haciendo bien, sigue en esa convicción firme, no dejas que opiniones cambien. Esto puede ser la educación de los hijos, ¿no? Es otra cosa. Y siempre se pone este ejemplo, ¿no? La mamá de los pollitos. Porque mujeres son muy defensoras de sus hijos. Y yo creo que eso es algo bueno, que Dios dio mucho a ellas. Hombres somos más aventando a los hijos a patadas, órale, ensúciate un poco, ¿no? Por lo menos yo. Soy como la frase, no me gustaba mucho esa frase, rómpete una pierna. Mujeres no, mujeres son más. Pero deben mantener ese cuidado en cuanto a las opiniones de sus hijos. Y aquí llego a eso, ¿no? Último punto acerca de cosas que hacen cambiar a mujeres son sentimientos. Definitivamente Dios las hizo más sentimentales que hombres. Y no es algo malo, es algo que Dios les dio. Lo malo es dejar que esos sentimientos las controlen y vayan por sobre la razón. Sí. Es algo muy bueno que tienen sentimientos. Yo a veces soy muy poco sentimental y casarme es una de las cosas que me ha ayudado como, ok, ser un poco más sentimental, ¿no? Es algo muy chistoso, mi esposa estaba, pero vimos justamente esta serie y se muere la abuelita, ¿no? Al final es la abuelita y esta abuelita, y él estaba ahí llorando y yo como, es una película, ¿no? Es como, no pasa nada, pero es como, ok, dice, no lo entenderían, sí, es cierto, a veces como hombres no entendemos esas cosas, pero el problema es cuando esos sentimientos las controlan por sobre la razón, si las llevan a tomar decisiones que no están basadas ni en la palabra de Dios, ni en la razón, solamente por sus sentimientos. Siento que ya no me quiere. Bueno, ve de veras la evidencia, ¿no? Entonces deben cuidar esto, ¿no? Sus sentimientos. Ahora, cosas que yo veo rápidamente tres cosas rápido para que una mujer pueda desarrollar esas convicciones. La primera, son tres palabras empiezan con C. La primera es conocer. La mujer, y hay un pasaje, me gusta mucho cómo lo expone este pastor español, Juan Manuel Vaz, y él es muy severo en cuanto a muchas cosas que enseña, pero dice este pasaje, ¿no? La mujer aprenda en silencio. Y erróneamente, muchas veces hacemos mucho peso en silencio. Cállense las mujeres, no hablan. Pero al principio del pasaje dice, la mujer aprenda. Dios espera que la mujer aprenda. Dios no está esperando que las mujeres sean ignorantes. Mujeres deben conocer, mujeres deben saber, deben estudiar, deben conocer la Biblia. Es interesante porque culturalmente, investigando un poco en esos años 1000 antes de Cristo, la transmisión de las culturas y todo esto a los hijos estaba a cargo de las mujeres. Un ejemplo muy claro, muy rápido, Timoteo. ¿Quiénes son quienes enseñan que le enseñaron? Su mamá y su abuela. Y para enseñar necesitas saber. Sí. Y obviamente necesitas conocer. Pero respecto a todo eso, ¿no? Pues vuelvo un poco a esa parte del matrimonio, ¿no? Y las que ya están casadas, pues ya no hay mucho que hacer. Las que no, pero ustedes necesitan conocer qué es lo que quieren de un hombre. Necesitan conocer, necesitan saber, analizar, estudiar, decir, ok, no solamente porque no está tan feo, no solamente porque les invitó una coca y una concha, se van a ir con él, esos son sentimientos. No, puede ser que les invito una coca o una concha cuando podría invitarles a un restaurante, pero es codo. Entonces, no sé si me explico. Necesitan conocer, pero necesitan convencerse de lo que saben. Y muchas veces esto va a pasar por tribulación. Dios no, y esto es interesante, mujeres Dios sí las pone como vaso frágil, pero aún Dios pone pruebas a mujeres. No es como, no las toque, ¿no? Y ese es otro lado, yo la verdad no lo toqué porque creo que es una minoría hoy en día, pero también hay un lado de la sociedad que ve a la mujer como alguien súper débil, como, no la toques, y estas mujeres, ¿no? Sin cerebro, y sí, todo. Bueno, eso obviamente tampoco es lo que Dios espera de una mujer, porque Dios también va a poner pruebas a mujeres. ¿Quieres una prueba de mujeres? Para mí es como dice ahí en Hebreos 11, las mujeres recibieron a sus muertos. Que un día te llegan y dicen, tu marido lo mataron
por predicar el evangelio. Eso es de veras una prueba. No sé cómo te las vas a arreglar, pero ahora tú tienes que valerte por ti, por tus hijos. Eso es una prueba, eso es difícil. Y Dios no las exime de eso, y Dios va a pasar a mujeres por pruebas. Entonces necesitan convencerse de lo que dicen que creen, de veras convencido. ¿No? A mi esposa le gusta mucho una canción que dice así, no estoy convencido. Pero lo siguiente que necesitan es controlarse, es la última C. Conocer, convencerse y controlarse. Y otra vez, esto lo digo a mujeres, pero creo que hombres también a veces somos muy impulsivos, ¿no? En cuanto a decisiones que tomamos, en cuanto hablamos, las mujeres deben también tener este cuidado. Y una comparativa que luego nos da, y ya la hice un poco, es Ruth y Orfa, ¿no? Vemos Orfa, ella regresa. Ella dice, no sé, ¿no? A lo mejor se vio en crisis, en decir, híjole, ya no tengo mi marido y pues no conozco de Israel y está lejos y no, mejor me regreso, es más seguro. A lo mejor no se convenció de que de veras Dios era Dios. A lo mejor dijo, no, mejor mis ídolos siempre me han gustado más. Pero vemos la diferencia en Ruth. Ruth conoció, yo no dudo que su esposo, yo no sé quién de quién, si Malión o Chelión, pero su esposo le enseñó y ella se convenció. Y sabes que en el momento de crisis, de dificultad, de tomar una decisión, ella dijo, ok, tranquila, dice mi hermana, te relajas un montón, piénsalo, toma la decisión con él, en base a lo que tiene. Y ella decide ir con eso. ¿Okay? Entonces tenemos esto, tenemos las decisiones. Ahora, una nota que puse yo aquí es que la decisión de la mujer puede representar para el hombre un respaldo o una contrariedad. Esto es algo interesante. Y como mujeres hay un sermón muy bueno. Bueno, yo tengo una lista junto con este estudio de algunos sermones y libros, por si ustedes los quieren. Pero hay un sermón muy bueno de un hermano donde dice a las mujeres, usa ese pasaje cuando van con Rebeca, y van y le dicen, mira, irás tú con este varón, vas a ir tú con él cuando él envíe, cuando Abraham envía sus siervos y con todo eso, y le preguntan, ¿no? Su familia le pregunta a ella, dice, bueno, ¿irás tú con este varón? Y ella dice, sí, iré. Bueno, me gusta un poco este hermano cómo lo pone, porque él dice, esa fue la última decisión libre que tú tomaste. Entonces, tómala bien. Porque de ahí en más, tu trabajo es, como dice el libro de Efesios, sujetarte a tu marido. Pero aún dentro del matrimonio, la mujer tiene algo de decisión. Pero mujer debe ser sabia hacia dónde está dirigida. Y otra vez, tú necesitas conocer, porque nadie te está obligando. Yo no obligué a mi esposa a casarse conmigo. Yo le dije, mira, yo tengo estos proyectos, yo tengo esto y esto, tengo estos problemas, tengo estas dificultades, tengo estos temores. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Y ella me dijo, sí, se hace. Ok. Tú necesitas conocer si de veras sus convicciones están acorde con las tuyas. Por ejemplo, hay convicciones muy básicas que yo ni mencioné a ella porque yo sé que son iguales. Yo no le dije, mira, todos los domingos vamos a la iglesia. Yo no le dije eso. Yo sé que ella sabe que todos los domingos se va a la iglesia. Los domingos no son de quedarse en la cama o de ir a ver el partido. Para mí, domingos a las 10 de la mañana estamos aquí. Pero hay convicciones más allá que debemos saber. Por ejemplo, yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser evangelista. Y puede que va a haber problemas, puede que va a haber esto. ¿Quieres tú eso? Y ella dice, sí. Y como mujeres deben tener esa sabiduría. Otra vez hablo un poco más a las que no están casadas. Busca a ese hombre que de veras tiene convicciones acorde a las tuyas. Porque si no, mira, va a ser una constante lucha. Por eso es que Dios es infinitamente sabio. Por eso dices que no te juntes en yugo desigual con los infieles. Porque tú no vas a querer bautizar al niño y él sí lo va a querer bautizar y va a ser un lío. Tú los domingos a las 10 de la mañana vas a querer estar en la iglesia y él va a querer estar acostado en la cama y va a ser un lío. Pero aún dentro de la iglesia, del cristianismo, tú debes saber que sus convicciones están alineadas a las tuyas. Cualquiera que sea, yo no voy a ponerme a juzgar convicciones. Yo no voy a decir, todas deben casarse con un evangelista, ¿no? Quizá todas no son para casarse con un evangelista.
Quizá tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar aquí en la iglesia donde estoy en Puebla. Bueno, cásate con alguien que quiere apoyar aquí en la iglesia de Puebla. Muchos evangelistas que yo sé de ellos, la razón por la que regresaron fue por sus esposas. Y es para mí interesante, como digo otra vez, voy a seguir avanzando porque si no me quedo aquí, pero es interesante que el proverbio dice, la mujer necia es la que destruye su casa y la sabia es la que la edifica. Y no dice eso del hombre. Otra vez, viendo todo el panorama, Dios culpa al hombre. La mujer tiene un gran peso en si su casa avanza o no. Dos ejemplos rápidos. Hoy cantamos ese himno. He decidido seguir a Cristo. O sea, yo quizás saben algo, ¿no?, de la historia de ese himno, sino les digo un poco, ese himno proviene de la India, proviene de un evangelista en la India. Él escribió este himno, y cuando el rey de la aldea se enteró que él era cristiano y que estaba convirtiendo a las personas, él lo mandó matar. Entonces estaba ahí, estaba él, tenía 2 hijos, estaba él, su esposa, 2 hijos, y enfrente de ellos estos arqueros. Entonces él dice, arrepiéntete, deja de predicar a Cristo, y él empieza a decir este himno, ¿no? Es como lo grandioso, que él empieza a recitar este himno. Él dice, he decidido seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás. Y él dice, sí, y entonces manda a matar a sus 2 hijos. Y él dice, ok, ahora voy por tu esposa. Y yo pienso en esa mujer, ella debía estar de acuerdo con lo que su esposo estaba diciendo, porque si no, mira, ella hubiera dicho que te maten a ti, yo no. No, y digo, no, aviéntate tú. Pero ella estaba de acuerdo con lo que su esposo decía. Y le costó su propia vida, sus convicciones. Porque después dijo, o te arrepientes o voy por tu esposa. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Y matan a su esposa. Y al final terminaron matándolo a él. Pero son juntos. Tienen un propósito, ¿no? Y ahorita voy a seguir hablando de eso. Otro ejemplo para mí muy claro, la familia de Josué. Josué, estamos ahí. Me gusta tanto ese pasaje donde Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Ese hombre tenía autoridad y yo siempre enseño la autoridad que él tenía. Pero hoy veo el punto de su mujer. Porque, ¿sabes? Su mujer no salió a decir, no, Josué, ¿cómo que no? No, nosotros sí queremos regresar a Egipto. ¿Qué clase de mujer sería esa? Entonces, deben estar alineadas sus convicciones. Otra cosa que veo en Ruth es que Ruth es una mujer trabajadora. Vamos a hablar también de esto. Capítulo 2 de Ruth, versículos 6 y 7. Voy a ir un poco más rápido. Ruth, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, y el criado sobrestante de los segadores respondió y dijo, es la moza de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. ¿Sabes? Dios espera que mujeres también sean trabajadoras. Y aquí presento algunas cosas. Lo puse así, Dios espera que hombres y mujeres trabajen, cada uno en diferentes áreas, con sus respectivas restricciones y de acuerdo a sus diferentes aptitudes. Número 1, áreas. Y de esto voy a decir algo. Dios no encadenó a la mujer a una sola área. A veces mujeres se sienten encadenadas, ¿no? Y son como solamente viendo eso que no pueden hacer, pensando en que Dios las ató a un árbol y quieren eso. No, hay cientos de árboles más. Mujeres pueden hacer muchas cosas. Pero eso me lleva al segundo punto. Dios sí puso algunas restricciones. Dios sí dijo, a ese no. Por ejemplo, ¿no? La Biblia habla acerca, no permito a la mujer tomar autoridad. Por ejemplo, Dios habla acerca de muchas cosas, ¿no? Respecto a restricciones de la mujer. Hablamos de eso. La mujer aprenda. Dios espera que aprendas. Pero sí dice, en silencio. Sí pone una, por decirlo así, una pequeña restricción, ¿no? Y finalmente Dios dio diferentes aptitudes a cada uno de nosotros. Hombres, es evidente que Dios dio fuerza física. No recuerdo qué día, el jueves, yo estaba, me tocó hacer la base de la cama, y yo no pedí a Yanet, oye, ayúdame a cargar todas las tablas, ¿no? La única vez que le pedí, yo le digo, oye, puedes detener esa tabla mientras atornillo esta de aquí, y fue todo. ¿Por qué? Porque yo sé que me toca a mí, porque yo sé que si la pongo a cargar, no, se va a desarmar ella, ¿no? Pero ¿sabes algo? Yo no aguanto, ha estado mi esposa cuidando un poco ayer y yo digo, wow, yo aguanto media hora.
Y lo bueno de cuando no son tus hijos es que se cansan y los regresas. No tienes que cuidarlos. Pero cuando son tuyos, ella tiene que estar ahí 8 horas con el escuincle. Que si llora, que si se hizo del baño, que si esto, que si lo otro. No estoy diciendo que hombres no pueden hacerlo, de vez en cuando es bueno que lo hagamos. Es un don que Dios les dio a las mujeres. Yo lo sé. Hombres no tenemos mucho ese don, como digo, ¿no? Yo con mis hijos pienso cuando Dios me dé, necesito ser muy sabio, porque yo soy como, ándale, aprende cómo es el mundo, ensúciate un poco, enlódate. Y ella va a ser como, no, mijito, límpiate y todo. Es un balance que Dios dio, con un objetivo, cumplir un propósito, ser la imagen de Dios. Y se necesitan las dos cosas. Y debemos dejar de enfocarnos, las mujeres necesitan dejar de enfocarse en cumplir la parte, no es ustedes. Cumplan su parte, lo hacen bien, ¿no? Y yo sé, hombres, tenemos un poco culpa en no reconocer eso también. Yo sé que es algo malo, ¿no? Y aún mujeres mismas hoy en día denigran eso, ¿no? Aún entre mujeres, como, tú dedicas al hogar, yo trabajo, yo tengo, bueno, créeme, aguantar un escuincle 8 horas es más difícil que una jornada laboral de 8 horas en una oficina, yo lo sé. Entonces, esto es algo así. Entonces, como digo, el problema es querer ver el trabajo individualmente. Querer ver como, y eso otra vez pasa mucho en hombres. Ustedes me ven aquí predicando y dicen, el hermano, ¿no? Estudió y leyó y todo esto. Pero yo te digo, yo ayer casi todo el día estuve sentado en el escritorio leyendo y estudiando. ¿Y sabes por qué fue? Porque yo no tenía que estar en la cocina preparando la comida. Yo solamente escuché en la mañana, ya está listo, amor. Y fui y desayuné y después regresé al escritorio. De vez en cuando me paraba, oye, tengo sed, y me dio un vaso de agua y después me senté y seguí estudiando. Y después solo le dije, oye, como que tengo hambre, y me trajo la comida al escritorio. Y a veces vemos solamente una parte del trabajo, como dicen, no, el hermano, qué bien predica. Bueno, si yo predico bien es porque yo estoy tranquilo en mi casa. Porque yo puedo estudiar sin tener que preocuparme de, híjole, ¿y qué falta? Faltan chiles, faltan cebollas, No estoy diciendo que eso es menos. Es parte del trabajo. Y debemos empezar a ver eso así, como un conjunto. No como hombre y mujer separados. La Biblia dice, son una carne. Amén. Mis éxitos son sus éxitos y mis derrotas son sus derrotas. Amén. Es uno solo. Pero a veces mujeres, y otra vez yo reconozco, es un error que tenemos como hombres, que muchas veces no sabemos agradecer el trabajo que hacemos, pero es uno en conjunto. Otra vez, yo doy gracias a Dios porque yo no tengo que preocuparme por eso, ¿no? Hasta me consiente y me dice, te traje un panecito, aprendió, a ella no le gusta el café, aprendió a hacer café por mí para que yo tenga mi café ahí. Es trabajo en conjunto. Debemos empezar a ver eso. Entonces, si Dios te dio algún don, hermana, hazlo. Cumple con lo que Dios te dio, con ser esa ayuda idónea. Otra vez, quisiera seguir aquí, pero no hay mucho. Y ya los que siguen son un poco más cortos, pero son, en mi opinión, los más importantes. Ruth es una mujer de fe. Es algo que yo veo en Ruth. Ve ahí en el mismo capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, y respondiendo Booz, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho a tu suegra después de la mujer de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Eso es fe. Esa mujer dejó todo lo que conocía, lo que sabía, y fue allá. Pero ve lo que dice el 12, me gusta, Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. ¿Sabes? Esa mujer era una mujer de fe. Ella creyó todo lo que su esposo le enseñó, todo lo que vio, ella lo creyó y ahora lo está poniendo en práctica. Y para mí esta es una de las principales características que tú debes buscar en una mujer. ¿Cuánta es su fe? Hablábamos con Caleb antes de que se fuera acerca de que a veces somos muy malos para poner parámetros para medir, ¿no? A veces medimos a mujeres por, ¿cuánto saben? Bueno, está bien que sepan, otra vez yo no estoy diciendo que es malo, pero lo que vale es cuánto cree eso que sabe, si de veras lo crees. Algo que yo aprendí siempre es busca una mujer que ama a Dios más que a ti, porque si ella ama a Dios, te va a amar a ti. Vamos a 1 de Pedro, es el único pasaje que quiero usar fuera porque me gusta esto.
y de aquí brincar al siguiente punto y ya casi el último. Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Eso es fe, eso es parte de la fe, esperar en Dios. Se ataviaban, y aquí yo tengo esta nota, tengo una flechita y hago la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo esperaban en Dios? ¿Cómo era que ellas demostraban su fe? Bueno, seguimos leyendo. Siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún favor. Mi siguiente punto es que Ruth fue alguien obediente, y para mí obediencia y fe en algunos puntos pueden ser hasta sinónimos. Pero ¿sabes algo? Ruth fue obediente, y mujeres deben ser obedientes a sus esposos, a sus autoridades, y esto es algo que yo trato de explicar lo mejor que pueden. No por la autoridad que hay en sí mismo, sino por la autoridad superior que Dios da. Tú puedes buscar muchos defectos en tu esposo para no obedecerlo y los vas a encontrar, pero esos no son tu parámetro. Tú debes ver de dónde viene su autoridad, y su autoridad viene porque Dios dijo. Entonces, en quien deberías estar buscando defectos es en Dios, y no los vas a encontrar. Por lo tanto, todo lo que Dios dice es perfecto. Tú obedeces, tú te sujetas, no por lo que Él tiene en sí, sino por de dónde viene su autoridad, porque viene de Dios. Y otra vez, obviamente, pongo en una balanza, deben ser sabias, ¿no? Obviamente, si tu esposo te dice cosas que no son correctas, pues obviamente, ¿no? Debes usar ese pasaje, ¿no? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchas veces las cosas son así. Mira, regresa a Ruth, solamente quiero citarlo porque es muy claro cómo lo dice acerca de esta mujer. Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos, pasarás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostare, repararás tú el lugar donde se acostará, e irás y descubrirás los pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y Ruth le respondió a Noemí, haré todo lo que tú me mandares. ¿Cuántas veces le has dicho eso a su esposo? Yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Por no solo decirlo, ¿no? Hacerlo, dice por ahí un chiste que alguna vez he escuchado, ¿no? Dice el versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y aquí están implícitos dos puntos que yo puse. Uno, veo que Ruth es una mujer que cuida aún de su apariencia. Si tú investigas un poco acerca de cómo era este trabajo de espigar, pues es un trabajo un poco sucio, ¿no? Es un trabajo en el que andas de la tierra y todo. Pero aquí están en una fiesta y Noemí dice, bueno, pues arréglate un poco, ¿no? Creo que es algo también importante en mujeres. Otra vez, el pasaje dice que las mujeres deben ataviarse en hábito honesto. Y sí, enfatizamos en honesto y todo esto con modestia, pero el pasaje dice, deben ataviarse. O sea, no es que la mujer debe venir aquí toda desarreglada, en pijama. No, debe arreglarse. ¿Por qué? Porque Dios la hizo bonita. No sé si me explico. Pero también encontramos otra cosa. Y yo de esto casi estoy seguro, pero ese tiempo de la siega eran aproximadamente 7 o 8 meses que duraba ese trabajo que ella estuvo. Y yo veo Ruth, y es otro punto que puse, lo toco muy superficialmente, pero Ruth fue alguien que se dio a respetar. Vos le dice, mira, ¿sabes qué? Para mí Ruth y vos se gustaron casi desde el momento en el que empezaron a platicar. Ahí había algo, a mí no me engaña. Entonces, estás ahí, ¿no? Había esa tensión y todo, pero el pasaje atrás dice que Ruth se quedaba en casa de Noemí. Ruth no se quedaba en donde se quedaba, en la casa
de voz, por así decirlo, ¿no? Entonces eso me llama la atención a que Ruth se daba a respetar, ¿no? Es como, mira, sí, nos gustamos y todo, pero distancia, ¿no? Pero obviamente Ruth tenía estos sentimientos hacia vos, otra vez yo lo estoy poniendo un poco implícito, pero Noemí le dice, mira, vas a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, le da un patrón. Y Ruth pudo haber dicho, no, mira, yo creo que es mejor así, porque en mi tierra, porque mi papá me enseñó, porque a mí me dijeron, porque vi en un video, porque leí. Eso no dijo Ruth, es lo que dicen ustedes. Pero eso no es lo que dice Ruth. Ruth dice, ok, voy a hacer lo que tú me dices. Está bien. Y lo hizo, y si sigues leyendo el pasaje, lo hizo como una niña inocente. No dejó ser controlada por sus sentimientos, por su razonamiento. Ella dijo, ok. Y lo más increíble es que su suegra ni siquiera es su esposa. Imagínate la obediencia que ella dio a este hombre. Esta mujer fue una mujer obediente. Y sabes algo, me encanta cómo termina porque ella hace esto. Veo después en el versículo 9 y 10 que Ruth es una mujer clara. Eso es algo también que ya no tengo tiempo de tocarlos. Pero mujeres deben ser claras, decir las cosas. ¿Sabes qué? No me gusta esto, o sí me gusta esto. Decirlo, no. Pues parece que... No, las cosas como son. Hombres no leemos la mente. Si no te gusta algo, di que no te gusta y vemos cómo lo arreglamos. Pero al final... Vamos a llegar ya casi al versículo 11, mi conclusión. Básicamente Ruth le dice a Boaz, mira, quiero casarme contigo, me gustas, tú eres de los que pueden redimir, entonces vamos a casarnos. Eso es lo que dice. Y Boaz obviamente se convence y ve lo que dice ahí en el versículo 11. Versículo 10 para mí habla de la fidelidad de Ruth, ya no tengo tiempo de decirlo, pero ve el 11. Ahora pues, esto es Boaz diciendo a Ruth, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén. Sabes, esta mujer ganó ese lugar. No es algo que se tiene intrínsecamente, como a toda mujer es... No. Yo veo las características que ella tuvo y ella se lo ganó. Al final es por gracia, ¿no? Esto no es un sermón teológico, es por gracia, pero ella se lo ganó. Después de todo esto, Boaz reconoce y dice, tú eres una mujer virtuosa. Y ella fue de grande bendición a todos los que rodearon. A Boaz, a sus hijos, aún a su suegra, que su suegra regresó casi diciendo, soy maldita de Dios. Ella regresó diciendo, wow, Dios me ha bendecido. Dicen, tu nuera Ruth te vale más que 10 hijos. Y los hijos en aquel entonces eran algo sumamente valioso. Dice, ella te vale más que todos tus hijos. ¿Por qué? Por la virtud que se halló en ella. Amén. Y ve el versículo 13, me gusta cómo pasa esta parte, cómo termina la parte de Ruth, porque en mi opinión, de aquí para adelante ya es trabajo de Boaz. Pero ve el versículo 13, dice, reposa. Bueno, vamos a ver el 12, dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y ve el 13, dice, reposa esta noche, y cuando sea el día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Y ve cómo termina el versículo. Descansa, pues, hasta la mañana. ¿Sabes? Algo que veo en Ruth es que también esta mujer supo descansar, esperar en Dios, confiar en Él. Y es parte de esa misma fe que ella tiene. Boaz le dice, mira, va a salir bien. Tú tranquila, yo veo cómo lo arreglo, y ahí es donde entra la parte de responsabilidad de hombres. También hay un sermón muy bueno que tengo acerca de Boaz hacia hombres, pero ella sabe descansar en Dios. Ella no está descansando hasta cierto punto en Boaz. Ella está descansando en lo que Dios va a hacer. Y una mujer que ha hecho las cosas bien, que sabe que su trabajo está haciendo bien, puede descansar. No tiene esa ansiedad, esa preocupación, ¿no? Hoy en día las mujeres viven así, queriendo ser la madre perfecta, queriendo ser la trabajadora perfecta, la esposa perfecta. No lo son. Pero si ustedes están haciendo bien su trabajo, ustedes pueden descansar. Amén. En que Dios hará lo demás. Así que esta es mi conclusión. Esta es ser esta mujer que Dios quiere traer una grande bendición para ustedes mismas. Porque otra vez, Ruth fue muy feliz. Pasó de ser una moabita, alguien lejos. Me gusta un pasaje
Está en Efesios, lo parafraseo un poco, dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas en Cristo Jesús vosotros habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Ruth, una mujer moabita, una mujer que nada que ver con Dios, termina siendo la abuela, bisabuela del rey David, y en la misma genealogía donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo lo resalta. Muchos no utilizan mujeres en sus genealogías. Mujeres no se utilizaban en ese entonces en genealogías, pero Mateo la usó porque dijo, esto es algo importante. Y tenemos ese libro aquí. Así que yo termino con esto. Número 1, cree en el que se entregó en la cruz y derramó su sangre en la cruz. Mira, Él es tu creador. Él te diseñó. El apóstol dice, ¿es sabio contender con tu hacedor? ¿Es sabio que el barro le diga por qué me hiciste tal? No. Dios te hizo. Y Dios te hizo con un propósito. Te dio habilidades especiales y las hizo para que las trabajes. No para que estés menospreciándolas y queriendo algo que Dios no te dio. Esfuérzate por lo que Él te dio. Haz bien lo que Él te dio. Hace poco hablaba con un hermano y él decía, es que me frustra que yo no podía cantar, yo no podía tocar el piano. Y vino un hermano y me dijo, hey, no puedes ser bueno en todo. Enfócate en lo que Dios hace, no en lo que Dios no te dio. Toma la decisión, porque es una decisión que debes tomar, de ser mujer. De ser contenta con ser mujer. Porque créeme, es algo asombroso que Dios les dio. Hoy en día yo sé, es mucho culpa nuestra, no hemos sabido valorarlo. Yo lo sé, yo pido perdón en nombre de todos los hombres que no sabemos hacerlo, pero es algo glorioso que Dios les dio. No son más que nosotros, no son menos que nosotros, tenemos trabajos diferentes, pero tenemos un objetivo, dar la gloria a Dios, ser la imagen de Dios. Así que toma la decisión de que sea Dios mismo quien te define, no el mundo, no las tendencias, no las redes sociales, que sea tu mismo creador el que te diseñó y que te diga cómo debes de ser. Esfuérzate, trabaja en ser como Él dice que seas, porque no va a ser fácil, no es algo que pasa en automático, pero otra vez, obedece a tu Dios, obedece a Él sabiendo, y eso para mí es importante, que Él merece todo de ti, porque Él se lo ganó. Amén. Él sí te amó en una cruz, Él sí demostró su amor por ti, Él sí te redimió, a Él sí le importa. Para Dios no son menos. Yo también recuerdo mucho una frase de un tío mío que dice, yo creo que muchas mujeres van a estar delante de nosotros en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a recompensar de veras ahora sí lo que ellas han estado haciendo. Amén. Muchas veces, está ese versículo, ¿no? Muchas veces recibimos aplausos, recibimos nosotros como hombres, ¿no? Hace poco fuimos a Pachuca y llegan y hermano, buen sermón y todo eso, y ellos no ven lo que mi esposa hace. Dios sí lo ve. Dios sí ve lo que tú haces. Dios sí ve lo que tú estás cumpliendo. Amén. Como esa ayuda que Dios te dio. Confía en Él, entrégate a Él, descansa en Jesucristo. Amén. Deja de estar tan presionada por querer ser la mujer perfecta, por querer ser. Esfuérzate, trabaja en lo que Él te dio, pero descansa en Él. Descansa en que para Él eres valioso. Que Él se entregó por ti. Deja que Él te guíe, te guarde durante este mundo. Y sabes, al final, en el día del juicio, van a llegar muchas mujeres con vestidos muy bonitos, vestidos rojos y azules y todo. Van a llegar con sus carteras muy bonitas, enseñando todas las tarjetas de crédito que tienes y todas las redes sociales que tenían. Y tú vas a llevar con un simple vestido blanco. Pero el día del juicio, todo eso se va a ir a la basura. Y cuando te juzguen a ti, va a salir Jesucristo por ti. Amén. Y Él va a decir, ella es mía. Yo compré a ella, yo amo a ella. Ella es mía. Ella obedeció a mí, ella es mi esposa. Amén. Y ella es mía. Y ella va conmigo así. Amén. Deja de preocuparte por qué dice el mundo. Preocúpate por lo que tu Señor, tu amo, en el sentido de que te ama, dice. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por
tanto que nos has dado, Señor, reconocemos que no lo merecemos, no somos dignos, Señor, tanto que nos das. Y, Señor, yo pido en esta mañana que tú nos perdones, Padre bendito. Señor, hay muchas cosas que hemos hecho mal, hombres, mujeres, Señor. Yo sé, Señor, que no hemos sabido tomar el lugar que tú nos has dado. Yo pido por cada hombre aquí, Señor, trabaja en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser de veras como tú eres, Señor, a guiar con ese amor que tú nos guías, a amar, a ser fieles, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser esforzados. Yo pido también por cada una de mis hermanas, Señor, que tú les abraces, Señor, que tú seas guiando a ellas, Señor, que tú seas de veras, que ellas puedan ver en ti ese abrazo, esa identidad que ellas necesitan, Señor. Yo pido por cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Padre, pido por cada matrimonio, tú nos ayudes a reflejar eso, Señor, esa increíble unidad que hay en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir ese propósito que tú nos diste, ser esa imagen, Señor, de representar. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo lo que algún día podamos hacer es solamente por la gracia, Señor. Gracias por entregarte por nosotros ahí en la cruz. No lo merecíamos, Señor, pero tú nos amaste y ahora te amamos, Señor. Ayúdanos a reflejar ese amor, Padre, a nuestros hermanos, al mundo y sobre todo en nuestras familias. Yo te doy gracias, Padre, todo lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús.